La mayoría de las personas siempre están tratando de ocultar sus miedos, ya sean porque piensan que el miedo es un símbolo de debilidad o porque tienen un cierto temor de que las personas que la rodean se enteren de sus miedos. Pero, ¿sabías que se ha comprobado científicamente que los miedos influyen de alguna u otra manera en las decisiones que tomamos diariamente, en esas decisiones que tú tomas diariamente? Y si te contara que muchas personas exitosas se han valido de sus propios miedos para construir precisamente el éxito que tienen. Mi nombre es Samuel Solórzano Ciceri, soy escritor y poeta y hoy quiero compartir contigo cómo hacer que tus miedos trabajen a tu favor para construir ese éxito y esa meta que tú quieres alcanzar. Comenzamos. ¿Qué es el miedo? Según el diccionario que yo tengo en mi casa, el diccionario Larousse de 2004 que yo tengo en mi casa, trae un significado a esta palabra muy particular. Miedo. Temor, temor ante un peligro real o imaginario, presente o futuro. Desde mi óptica, el miedo es algo natural en los seres humanos. Es más, es un mecanismo de defensa. Imagínate un mundo en que no existiese el miedo. Sencillamente ya nuestra especie se hubiese extinguido hace muchos siglos. Para nuestro cerebro es más fácil evitar algo que nosotros no conocemos a enfrentarnos contra ese algo y en el intento salir lastimados. Probablemente esa sea una de las razones de por qué el miedo más popular sea el miedo a la oscuridad, ya que la oscuridad oculta posibles amenazas que pueden ser perjudiciales para nuestra integridad. En la actualidad tú y yo hemos recibido un paradigma y este paradigma dice que los miedos es un símbolo de debilidad, que para tener éxito hay que eliminar todos los miedos de tu vida y así podrás ser más feliz y más exitosos y tener todas las cosas que tú siempre has soñado. En pocas palabras, que seas un Superman. Pero negar los miedos, más que provechoso, es contraproducente. Según Jürgen Klarik, un divulgador de neurociencias, ha explicado que en nuestras decisiones entra en juego el miedo, desde las decisiones más triviales hasta las más trascendentales. ¿Y por qué negar los miedos puede ser contraproducente? Bueno, podemos colocar a modo de ilustración que los miedos son como un perrito que nosotros tenemos siempre a nuestro lado. Existen tres modos de cómo puedes reaccionar contra ese perrito. El primer modo es que lo ignoremos, que cerremos los ojos, fijamos que ese perro no existe y comencemos a caminar por la vida diciendo no, ese perro no existe, es un invento de mi imaginación. ¿Qué puede pasar? Que al momento que tú quieras avanzar, sin querer le vas a pisar la patica a ese perro y el perro pues te va a morder y va a hacer que no avances muy bien. La segunda forma como tú puedes reaccionar frente a ese perro, frente a ese miedo, y que es mucho peor, es que tú comiences a discutir con ese miedo, decirle que lo odias, ese perro que le das una patada a ese perro para que se vaya, que comienzas a ganártelo como enemigo a ese miedo. ¿Qué puede pasar? Que al momento que tú quieras avanzar, ese miedo, ese perro, te va a gruñir, te va a pelar los dientes, te va a ladrar, va a intentar morderte y eso va a evitar que tú avances de un modo más sencillo. El tercer modo como tú puedes reaccionar frente a ese perro, ese miedo, un ejemplo, es que antes por el contrario de lastimarlo y ganártelo como enemigo, ¿por qué no ganártelo como amigo? Sentarte a comprenderlo, a tenerle el cariño y ya verás que ese perro va a comenzar a caminar al lado de un modo más liviano
e incluso puede serte muy provechoso para ti. Para ayudarte en eso, vamos a identificar los miedos en dos grupos, en dos clases de miedo. Y de ese modo me vas a comprender muy bien por qué los miedos influyen en nuestra vida y qué podemos hacer para que esos miedos trabajen para nosotros. El primer miedo se llama el miedo paralizador y el segundo grupo es el miedo movilizador. El miedo paralizador en esencia es un miedo que provoca un conflicto en nuestra mente. Digamos que en nuestra mente hay dos bandos. Uno es en lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, nuestros sueños. Y también lo que sabemos que hay que hacer cuando se presenta frente a nosotros una situación. Ese es el bando número uno. Pero existe otro bando, que es el bando de cómo reaccionamos frente a esa situación. Las dudas, los temores. Y lo que pasa es que mientras más grande sea este lado, el lado del temor, de la reacción, cuando se presente esa situación, vamos a reaccionar de un modo distinto a lo que sabemos que tenemos que hacer. Para colocar un ejemplo sencillo, un ejemplo jocoso, imaginemos que tenemos aquí en este hombro un angelito. Ese angelito es nuestra voluntad, nuestros sueños, diciéndonos que frente a esa situación, mira, es tu oportunidad de hacer lo que tú quieres. Pero en este otro bando está como el diablito que te llena de inseguridad, que dice no, ten cuidado, vas a pasar una vergüenza, una pena innecesaria, ten cuidado de esto, ten cuidado de lo otro. Y finalmente, por lo general este diablito es más grande y lo que hace es tragarse nuestro miedo y nos paraliza. Tragarse nuestro sueño y nos paraliza, nos ponemos así como los muertos. En esta clase de miedo, el miedo paralizador, encaja muy bien una frase que yo escuché hace mucho tiempo. No sé dónde la escuché, no recuerdo dónde la escuché, ni mucho menos quién la dijo, pero la frase en cuestión dice que el miedo ha matado más personas que la propia guerra. La idea que nos quiere transmitir esa frase es que la suma excesiva de miedos paralizadores ha ocasionado que muchas personas se paralicen, se queden inmóviles y no actúen y no hagan nada por sus sueños, por sus metas, llegando al punto incluso de parecer muertos en vida. Y a través de este miedo nacen las famosas excusas, que las excusas no son más que un aliciente para calmar las frustraciones de algo que nosotros no hemos conseguido en la vida. Y ahora vamos a pasar a desglosar lo que son los miedos movilizadores. Los miedos movilizadores en esencia son aquellos miedos que te mueven, sencillamente esos son aquellos miedos que te mueven a hacer algo que incluso va acorde a tu voluntad. Por ejemplo, a modo de ilustración, el miedo a que se nos caigan los pantalones nos mueve a usar correa, a usar un cinturón. Se ha comprobado científicamente que incluso lo que nos mueve a casarnos, a elegir esa persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida, son los miedos. ¿Has escuchado esa frase de que polos opuestos se atraen? Pues en realidad es miedos opuestos se atraen y se complementan. Existen muchos personajes famosos que tú y yo conocemos que han tenido miedos y esos miedos los han movido a hacer lo que son. Podemos colocar el ejemplo de uno de mis escritores favoritos que se llama Gabriel García Márquez. ¿Cuál crees que fue el miedo que movió a Gabriel García Márquez a convertirse en uno de los mejores escritores de la literatura universal? Bueno, quizás el miedo a la soledad, el miedo a no tener amigos. De hecho, en una de las entrevistas que yo vi de Gabriel García Márquez, él explicó que una de las razones que lo movió a escribir sus obras era para que sus amigos lo quisieran más. No por nada o por casualidad, su obra cumbre se llama 100 años de soledad, y que en otras entrevistas posteriores
él manifestó que su tema recurrente es la soledad y en su ejercicio de literatura siempre trató de buscar los significados y lo que esconde la palabra soledad. Otro personaje famoso que se valió de sus miedos y que le agradecemos mucho por tener tantos miedos movilizadores, que lo impulsó tanto a innovar la tecnología que tenemos actualmente, fue Steve Jobs, el fundador de la empresa Apple. ¿Cuál crees que era el miedo de Steve Jobs que lo movió a hacer semejante empresa, semejante gigante como Apple? El miedo de no ser importante, el miedo de no ser reconocido, el miedo de no ser útil a la sociedad, el miedo de quizás no marcar el hito, marcar un hito en la historia. Ahora bien, para terminar te voy a dar 3 tips que te van a ayudar mucho a poder usar tus miedos a tu favor. El primer tip que te voy a regalar es: crea un miedo mucho más grande. Lo que pasa es que el miedo paralizador, como te dije, nos encapsula y nos mantiene en una zona de confort. Tenemos que buscar un miedo que rompa esa zona de confort y te movilice a avanzar. Por ejemplo, tu sueño es emprender, tener tu propio negocio de ropa o de la cosa que tú querías, lo que más querías, pero tienes el temor de fracasar, perder dinero, tienes el miedo de gastar energía, porque ya con el empleo gastas energía. Ahora agregarte otra responsabilidad mucho mayor. Finalmente, esos miedos se tragan tu sueño de tener tu propia empresa. Lo que tienes que hacer es crear un miedo movilizador que se trague a este otro miedo. ¿Cuál sería ese? Bueno, el miedo a trabajar todos los días por el resto de tu vida en un empleo que quizá no te guste, a no tener tiempo para tu familia, el temor a no ver a tus hijos crecer y que tus hijos crezcan sin un padre o una buena madre que seguramente tú serías. Y así sucesivamente has creado un miedo tan grande que finalmente, ¡pum!, se traga a ese miedo paralizador y te explota la burbuja de tu zona de confort y te mueve a actuar. El segundo tip que te quiero obsequiar el día de hoy es: acciona, acciona, acciona. El éxito ama la acción. Paradójicamente, la acción causa que los miedos se disminuyan. Quizás nosotros no seamos capaces de controlar nuestros sentimientos, pero sí somos capaces de controlar nuestras acciones. Y a su vez, esto es algo recíproco, si aprendemos a controlar nuestras acciones, podremos controlar nuestros sentimientos y también disminuir nuestros miedos. Para que lo puedas entender muy bien, hagamos un ejercicio tú y yo. Ahora mismo, en tu mente, trata de pensar cosas tristes que te hagan llorar y que te hagan sentir una persona perdedora, una persona que jamás podrás hacer algo en tu vida, una persona miserable, digamos así. Pero mientras vas pensando en eso, mantén los brazos hacia arriba, altos, con la cabeza firme y con una sonrisa. Trata de pensar así. Imposible, nunca te vas a sentir un miserable, no te vas a sentir un perdedor. Antes, por el contrario, te vas a sentir una persona poderosa. ¿Por qué? Esta acción y esta sonrisa contribuye a que este sentimiento que tú tienes no penetre tanto en tu estado de ánimo. Del mismo modo, eso contribuye en los miedos. Y tercer y último tip que te voy a regalar el día de hoy es: busca mentores. Es necesario, siempre es necesario que te eduques, que llenes de cosas provechosas a tu mente. Hay una frase que Albert Einstein dijo una vez. La frase en cuestión dice: ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en la que se creó.
En pocas palabras, si tú tienes un miedo o te metiste en un problema, tú no podrás salir de ese miedo, no podrás disminuirlo, no podrás salir de ese problema a menos que comiences a verlo desde una óptica diferente. Y eso es lo que hacen los libros, cambiar nuestra óptica, aumentar nuestra visión. Y de ese modo encontrarás los medios para salir de ese problema lo más pronto posible. En conclusión, si lo que nos define a nosotros es lo que hacemos y lo que nosotros hacemos pasan antes por el filtro de las decisiones, y si nuestras decisiones están influenciadas por el miedo, entonces la suma de todos tus miedos hacen lo que tú eres. Una persona maravillosa, una persona feliz, una persona extraordinaria que tiene aspiraciones y metas por alcanzar. O por el contrario, esos miedos hacen que tú seas una persona quedada, una persona infeliz, sin aspiraciones y muerta en vida. He ahí la importancia de que tú conozcas tus miedos y aprendas a comprenderlos y a usarlos a tu favor. Por lo tanto, si tienes miedo al fracaso, haz que tus miedos a no tener éxito sean mucho mayor. Comprende que las únicas personas que no fracasan son las personas que se quedan durmiendo en la cama, creando sueños en su mente para nunca despertar. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло.